¿Y qué tal, gente? Aquí estamos en otro video para este canal en donde vamos a hablar acerca de la MLB, en el, como ya saben, picks previos y pronósticos de todo lo que rodea la jornada del día 14 de agosto de 2026. Y antes de comenzar, no olviden suscribirse y darle like a lo que es este video. Y empezando con el primer partido de la jornada entre el equipo de los Cardenales contra el equipo de los Chicago Cubs. Este es el inicio de una serie en el que en este primer partido el equipo de los Cardenales mandan a Matthew Liberatore, que lo batea al line-up actual de los Cubs, le batean para punto 177. En su último juego contra ellos permitió 3 carreras. Penúltimo juego contra ellos permitió 4 carreras y antepenúltimo partido contra ellos permitió 0 carreras. Tiene un repertorio de picheos que le podría llegar a afectar en este enfrentamiento y un promedio de ponches de 4,9. En este 26 cuenta con una efectividad de 5,15, últimos 7 juegos una efectividad de 4,25 y un whip de 1,39. En su última salida contra Colorado permitió 5 carreras y 3 ponches, penúltima 0 carreras y 7 ponches y antepenúltima 3 carreras y 5 ponches. Del otro lado de la moneda, el equipo de los Chicago Cubs mandan a Clay Holmes, que no tiene cruces contra la mayoría del line-up actual de los Cardenales. Tiene un repertorio de picheos que le podría llegar a afectar en este enfrentamiento y un promedio de ponches de 4,12. En estos 26 cuenta con una efectividad de 9 y un whip de 2. En su última salida contra Kansas City permitió 4 carreras y un ponche, penúltima 4 carreras y 8 ponches y antepenúltima 2 carreras y 6 ponches. ¿Y qué creo yo que suceda en ese enfrentamiento? Bueno, gente, el casino ve muy favorito el equipo de los Chicago Cubs. Yo siempre les he dicho que eviten este tipo de momios. Mayormente siempre suceden cosas con este tipo de momios y ya los han visto perfectamente. En este partido, el equipo de los Chicago Cubs con su gran ofensiva preveo que le vayan a ganar al equipo de los Cardenales. El equipo de los Cardenales mandan a Matthew Liberatore, que no se le da muy bien al equipo de los Chicago Cubs. Y aparte, el ser pitcher zurdo le puede llegar a ser también peor, ya que el equipo de Chicago batea mucho mejor a los zurdos que a los derechos. En este partido, vamos con el equipo de los Chicago Cubs Moneyline Handicap y que este partido va a ser de altas. Y pasando con el siguiente enfrentamiento entre el equipo de los Miami Marlins contra el equipo de Cincinnati. Este es el inicio de esta nueva serie en el que en este primer partido el equipo de los Marlins mandan a Sandy Alcántara, que tiene un dominio contra la lineup actual de los Reds, le atan para punto 122. En su último juego contra ellos permitió 2 carreras y un repertorio de picheos que le podría llegar a beneficiar en este enfrentamiento y un promedio de ponches de 5,99. En este 26 cuenta con una efectividad de 3,52, últimos 7 juegos una efectividad de 1,88 y un whip de 0,92. En su última salida contra Los Ángeles Angels permitió 0 carreras y 8 ponches, penúltima 0 carreras y 5 ponches y antepenúltima 0 carreras y 5 ponches. Del otro lado de la moneda, el equipo de los Cincinnati Reds mandan a Chase Burns, que no tiene cruces contra la lineup actual de los Marlins, tiene un repertorio de picheos que le podría llegar a beneficiar en este enfrentamiento y un promedio de ponches de 6,14. En estos 26 cuenta con una efectividad de 2,61, últimos 7 juegos una efectividad de 3,99 y un whip de 1,28. En su última salida contra los Nacionales permitió 5 carreras y 6 ponches, penúltima 1 carrera y 9 ponches y antepenúltima 1 carrera y 4 ponches. ¿Y qué creo yo que suceda en este enfrentamiento? Bueno, gente, para mí este es el partido más vistoso e interesante de lo que viene siendo esta jornada, ya que ambos equipos mandan a lo mejor de lo que viene siendo su rotación. El equipo de los Marlins mandan a Sandy Alcántara, que vienen siendo muy buenas salidas con este equipo, y del otro lado el equipo de Cincinnati mandan a Chase Burns, que también, aunque su última salida no le fue muy bien que digamos, no deja de ser un excelente pitcher para este equipo de Cincinnati. Se proyecta que ambos pitchers tengan muy buenas salidas, ya depende de las ofensivas y del bullpen, pero si este partido huele y apesta que va a ser de bajas, vámonos con el equipo de los Marlins Moneyline Handicap y que este partido va a ser de bajas. Y así pasamos con la primera derecha, under de 8 del equipo de los Marlins contra el equipo de Cincinnati. Y pasando con el siguiente enfrentamiento entre el equipo de Boston contra el equipo de Pittsburgh. Este es el inicio de una serie en el que en este primer partido el equipo de Boston mandan a Jack Bennett, que no tiene cruces contra la lineup actual de Pittsburgh, tiene un repertorio de picheos que le podría llegar a afectar en este enfrentamiento y un promedio de ponches de 3,55. En estos 26 cuenta con una efectividad de 3,17, últimos 7 juegos una efectividad de 3,9 y un whip de 1,3. En su última salida contra los Atléticos permitió 4 carreras y 5 ponches, penúltima 3 carreras y 4 ponches y antepenúltima 3 carreras y 4 ponches. Del otro lado de la moneda, el equipo de Pittsburgh mandan a Bubba Chandler, que no tiene cruces contra la lineup actual de Boston, tiene un repertorio de picheos que le podría llegar a afectar en este enfrentamiento y un promedio de ponches de 3,51. En estos 26 cuenta con una efectividad de 4,26, últimos 7 juegos una efectividad de 3,89 y un whip de 1,35. En su última salida contra los Mets permitió 0 carreras y 5 ponches, penúltima 2 carreras y 5 ponches y antepenúltima 3 carreras y 3 ponches. ¿Y qué creo yo que suceda en este enfrentamiento? Bueno, gente, el equipo de Boston acaban de cortar su racha de 5 partidos en racha perdidos. Su último enfrentamiento lo terminaron ganando contra el equipo de los Blue Jays, mientras que el equipo de Pittsburgh, gente,
pues acaba de perder también esta serie contra el equipo de los Marlins. Ya llevan muy buen rato, gente, que no ganan una serie. Y más bien estos últimos enfrentamientos no les veo mejorías. Veo, gente, que es un equipo que agarra su vida y baja en picada, sube y baja en picada. No es un equipo en el que se le puede confiar para nada en ese enfrentamiento más específicamente. Es un partido en el que hay que tener cuidado. Jake Bennett es un pitcher que me gusta mucho por parte del equipo de los Boston Red Sox, pero sí ha permitido una que otras carreras, mientras que Bubba Charland también hay una parte de inconsistencia por parte de él. En este partido, si nos hubiéramos que derivar con uno, vamos con el equipo de Boston Moneyline, Handicap, y que este partido va a ser de bajas. Y pasando con el siguiente enfrentamiento entre el equipo de Chicago contra el equipo de Detroit, ese es el inicio de una serie en el que en este primer partido el equipo de Chicago mandan a Newcomb, que no tiene cruces contra la mayoría del lineup actual de los Tigers, tiene un repertorio de pitchers que le podría llegar a afectar en este enfrentamiento. En sus últimos 7 juegos de una FT de 4,32 y un whip de 1,44. En su última serie contra Cincinnati permitió 0 carreras y 0 ponches. De otra manera, el equipo de Detroit mandan a Jove, que no tiene cruces contra la mayoría de la lineup actual de Chicago. Tiene un promedio de ponches de 4,84. En el 26 cuenta con FT de 0 y un whip de 0,40. En su última y única salida en lo que viene siendo esta temporada contra San Francisco, permitió 0 carreras y 4 ponches. ¿Y qué creo yo que suceda en ese enfrentamiento? Bueno, gente, es un partido que no recomiendo tocar. El equipo de Chicago White Sox viene irregular en sentidos, en términos de bullpen y un poco de rotación, variando en algunos pitchers que han hecho muy buen trabajo. Entonces no es un partido que me guste y me agrade demasiado. Primero en la rotación, bueno, en duelo de picheos, Newcomb, gente, es un pitcher relevista. Lo más seguro es que va a estar 1 o 2 innings y mandan a otro pitcher. No se sabe si un pitcher inicial que de ahí perdure más entradas o vaya a ser un juego de bullpen por parte de ellos. Es una incógnita en este partido. Mientras que Detroit mandan a Jove, que sí hizo una muy buena salida contra el equipo de San Francisco, pero creo que hace más falta que ver por parte de él en lo que viene siendo esta temporada. Entonces no es un partido que me agrade demasiado y evitaría si nos tuviéramos que derivar con uno. Vamos al equipo de Detroit Moneyline Handicap y que este partido va a ser de bajas. Y pasando con el siguiente enfrentamiento entre el equipo de los New York Mets contra el equipo de los Nacionales. Ese es el inicio de una serie en el que en ese primer partido el equipo de los Nacionales mandan a Abreu Álvarez, que no tiene demasiados cruces contra la lineup actual de los Mets. Tiene un repertorio de pitcheros que le podría llegar a afectar en este enfrentamiento y un promedio de ponches de 3,91. En ese 26 cuenta con una FT de 3,76. Últimos 7 juegos, una FT de 4,13 y un whip de 1,32. En su última salida contra Cincinnati permitió una carrera y 2 ponches. Penúltima 2 carreras y 5 ponches. Y antepenúltima 1 carrera y 3 ponches. De la otra manera, el equipo de los Mets mandan a Stock, que no tiene cruces contra la lineup actual de los Nacionales. Tiene un promedio de ponches de 3,66. En el 26 cuenta con una FT de 10,13 y un whip de 2,13. En su última salida contra Pittsburgh permitió 8 carreras y 4 ponches. Penúltima 1 carrera y 4 ponches. ¿Y qué creo yo que suceda en ese enfrentamiento? Bueno, gente, otro partido que no recomiendo tocar. En términos de todos los de picheos, no me convence para nada. Abreu Álvarez, el pitcher de los Nacionales, de tener un inicio de temporada muy bueno, a ser un pitcher que no ha estado pues haciendo demasiado, no ha permitido demasiadas carreras, pero no se han visto una dominancia que mostraba antes. Del otro lado, el equipo de los Mets mandan a Stoke, que en su última salida contra Pittsburgh permitió 8 carreras, y en su penúltima una sola carrera. Es un pitcher que también no irregular en ese sentido, y en general el equipo de los Mets y los Nacionales están demasiados irregulares en este momento. Más el equipo de los Mets, pero el equipo de los Mets desde hace rato ya es un equipo, gente, que pues ya está eliminado prácticamente, ya vendieron sus jugadores, en el que la ofensiva sí ha estado jugando bien, ha sido una ofensiva que ha estado bateando, pero sí ya la bullpen, la rotación ha estado muy mermada en esos sentidos. Un partido que no recomiendo tocarles, como les comento. Si nos tuviéramos que derivar con uno, vamos al equipo de los Nacionales Moneyline Handicap y que este partido va a ser de altas. Y pasando con el siguiente enfrentamiento entre el equipo de San Diego contra el equipo de los Guardians. Ese es el inicio de una serie en el que en este primer partido el equipo de San Diego mandan a Michael King, que tiene un dominio contra la lineup actual de los Guardians. Le batean para .175. En su último juego contra ellos permitió 0 carreras y un repertorio de pitcheros que le podría llegar a afectar en este enfrentamiento y un promedio de ponches de 4,20. En este 26 cuenta con una FT de 3,37, últimos 7 juegos una FT de 2,93 y un whip de 1,15. En su última salida contra Houston permitió una carrera y 6 ponches, penúltima 3 carreras y 5 ponches y antepenúltima 4 carreras y 6 ponches. De otra manera, el equipo de los Guardians mandan a Gavin Williams, que lo batea a la lineup actual de San Diego, le batean para .375, tiene un repertorio de picheos que le podría llegar a beneficiar en este enfrentamiento y un promedio de ponches de 8,20. En este 26 cuenta con una FT de 3,55, últimos 7 juegos una FT de 2,93 y un whip de 0,72. En su última salida contra los White Sox permitió 2 carreras y 7 ponches,
penúltima 0 carreras y 10 ponches y antepenúltima 2 carreras y 12 ponches. ¿Y qué creo yo que suceda en ese enfrentamiento? Bueno, gente, el equipo de San Diego llevan una racha de 5 partidos ganados, acaban de barrer al equipo de Milwaukee, un equipo contendiente. La mejoría que ha tenido este equipo de San Diego, gente, es de aplaudir. Algo que le reclamaba yo a este equipo era el bateo, y ahora el bateo ha estado excelente, han estado bateando muy bien. Veremos si así siguen, pero el bullpen, nada que reprocharles. Para mí es lo mejor de este equipo, el bullpen. Y la rotación, pues sí, tuvieron sus mermas, pero trajeron sus refuerzos como Robbie Ray, Casey Mize, que pues se ha visto bien. Es un equipo, gente, que ojo con este equipo de San Diego actualmente. Mientras que el otro equipo, el equipo de los Guardians, es un equipo que sí, también está peleando por un puesto a playoffs. En este partido mandan a Gavin Williams, que es su mejor pitcher de esta rotación, que ha venido salidas excelentes. Pero el equipo de los Guardians, gente, yo siempre les pongo un pero. Un equipo que yo les he dicho y se les repito demasiado, tiene un line-up, nombres muy buenos, prospectos, futuro, que son buenos, pero no producen en momentos importantes, y es algo que le afecta a este equipo. No es un equipo que te bate demasiado. En este partido más específicamente, un duelo interesante de picheos. Michael King, el mejor pitcher, bueno, se puede decir que sí, el mejor pitcher de la rotación de San Diego, que ha venido haciendo salidas buenas, y Gavin Williams. Es un partido que está para ambos, gente. En este partido, si nos tuviéramos que decidir con uno, vamos al equipo de San Diego Moneyline Handicap, y que este partido va a ser de bajas. Y pasando con el siguiente enfrentamiento entre el equipo de los Yankees contra el equipo de los Blue Jays. Este es el inicio de una serie en el que en este primer partido el equipo de los Yankees mandan a Gerrit Cole, que le batean para punto .267, tiene un repertorio de picheos que le podría llegar a afectar en este enfrentamiento, y un promedio de ponches de 5,28. En este 26 cuenta con FT de 3,35, últimos 7 juegos una FT de 2,72 y un whip de 0,95. En su última salida contra Atlanta permitió 2 carreras y 9 ponches, penúltima 1 carrera y 5 ponches, y antepenúltima 0 carreras y 7 ponches. De otra manera, el equipo de los Blue Jays mandan a Shane Bieber, que no tiene cruces contra la mayoría de la lineup actual de los Yankees, tiene un repertorio de pitchers que le podría llegar a afectar en este enfrentamiento, y un promedio de ponches de 4,65. En este 26 cuenta con una FT de 5,48, últimos 7 juegos una FT de 5,35 y un whip de 1,57. En su última salida contra Filadelfia permitió 5 carreras y 4 ponches, penúltima 1 carrera y 6 ponches, y antepenúltima 4 carreras y 0 ponches. ¿Y qué creo yo que suceda en este enfrentamiento? Bueno, gente, es un partido interesante de ver también de la jornada, más bien una serie interesante de ver, ya que se juegan muchas cosas aquí. El equipo de los Blue Jays, gente, están en lucha por un puesto en comodín a playoffs, han venido haciendo muy bien las cosas. Ya les había comentado que el bateo, el bullpen, la rotación se estaban viendo muy bien. Un equipo que le acaba de venir de ganar la serie, el equipo de los Red Sox, un equipo de Boston que venían dominando el equipo que se le atravesara. Entonces, ojo con este equipo de los Blue Jays. Ya no es el equipo mansito que estaban mostrando anteriormente. Mientras que el equipo de los Yankees, gente, un equipo que ha estado muy bien en sus últimos enfrentamientos, en el que el bullpen en la rotación se ha visto excelente. Y agregándole la defensiva que ha mostrado este equipo de los Yankees, yo creo que he visto mejorías en ese sentido. Momentos en el que errores le costaban partidos, ahora los he visto mucho mejor. Es un partido interesante, un duelo de picheos entre Shane Bieber y Gerrit Cole. Gerrit Cole ha venido haciendo muy buenas salidas, mientras que Shane Bieber es un pitcher regular que tiene sus momentos, y momentos sí, momentos no. Un partido muy difícil, gente, en el que si nos tuviéramos que arribar con uno, vamos al equipo de los Blue Jays, gente, o lo del Underdog. Es un partido complicado, pero les digo, Moneyline Blue Jays, Handicap Blue Jays, y que este partido va a ser de altas, pero está para los ambos lados este partido. No le dan mucha confianza. Y pasando con el siguiente enfrentamiento entre el equipo de Houston contra el equipo de los Marineros. Este es el inicio de una serie en el que en ese primer partido el equipo de los Marineros mandan a Kirby, que tiene un dominio contra la lineup actual de Houston, la dan para punto .256. En su último juego contra ellos permitió una carrera, penúltimo juego contra ellos permitió 2 carreras. Tiene un repertorio de picheos que le podría llegar a afectar o beneficiar en este enfrentamiento. Tiene un promedio de ponches de 4,21. En estos 26 cuenta con una FT de 3,68, últimos 7 juegos una FT de 2,79 y un whip de 1,19. En su última salida contra Tampa Bay permitió una carrera y 2 ponches, penúltima 0 carreras y 3 ponches, y antepenúltima 7 carreras y 3 ponches. De otra manera, el equipo de Houston mandan a Peter Lambert, que tiene un dominio contra la lineup actual de los Marineros, la dan para punto .105. En su último juego contra ellos permitió 3 carreras, de un repertorio de picheros que le podría llegar a beneficiar en este enfrentamiento, y un promedio de ponches de 5,9. En estos 26 cuenta con una FT de 3,9, últimos 7 juegos una FT de 2,29 y un whip
de 1,9. En su última serie contra San Diego permitió 2 carreras y 3 ponches, penúltima 2 carreras y 8 ponches y antepenúltima 2 carreras y 6 ponches. ¿Y qué creo yo que suceda en este enfrentamiento? Bueno gente, este es un duelo de picheos interesantes en el que ambos pitchers han venido de salidas muy buenas y han hecho muy buena chamba con estos ambos equipos. Kirby por parte de los Marineros y Peter Lambert por parte de Houston. Algo que veo en este partido del equipo de los Marineros que es algo que comentar. Un equipo que digo, ¿de qué te sirve tener muy buen bullpen, una muy buena rotación si tu bateo no produce nada? Y tienen buenos nombres, pero su bateo te produce 2, 3, 4 jugadores y los demás apenitas y a veces se desaparecen los importantes. Bueno, es un show con este equipo de los Marineros. El equipo de Houston de venir muy explosivos, como que tuvieron un mini bajoncito en la ofensiva, pero de todas formas hay que tener cuidado con esta ofensiva del equipo de Houston. En este partido si nos tuviéramos que derivar con uno, vamos con el equipo de Houston Moneyline Handicap y que este partido va a ser de bajas. Y pasando con el siguiente enfrentamiento entre el equipo de Kansas City contra el equipo de Los Ángeles Angels, ese es el inicio de una serie en el que en este primer partido el equipo de Kansas City mandan a Seth Lugo, que lo batea el line-up actual de Los Ángeles Angels, le batean por a punto 271. En su último juego contra ellos permitió 2 carreras. Penúltimo juego contra ellos permitió 2 carreras. Tiene un repertorio de picheos que le podría llegar a afectar en este enfrentamiento y un promedio de ponches de 4,53. En estos 26 cuenta con un FT de 4,41. Últimos 7 juegos, un FT de 4,93 y un whip de 1,36. En su última serie contra los Chicago Cubs permitió 3 carreras y 5 ponches. Penúltima 5 carreras y 3 ponches y antepenúltima 1 carrera y 2 ponches. Del otro lado de la moneda, el equipo de Los Ángeles Angels mandan a Grayson, que no tiene cruces contra la mayoría de la lineup actual de Kansas City. Tiene un repertorio de picheos que le podría llegar a afectar en este enfrentamiento y un promedio de ponches de 4,44. En estos 26 cuenta con un FT de 7,20. Últimos 7 juegos, un FT de 6,54 y un whip de 1,48. En su última serie contra Miami permitió 3 carreras y 8 ponches. Penúltima 2 carreras y 6 ponches y antepenúltima 2 carreras y 6 ponches. ¿Y qué creo yo que sucede en este enfrentamiento? Bueno gente, el equipo de Kansas City viene a fajarse contra el equipo de Los Angeles Dodgers, pero los problemas que le han venido repercutiendo en lo que viene siendo esta temporada, pues se dieron a lucir. Un bullpen que pues sí tiene sus brazos importantes, pero pues los otros te echan a perder los partidos, una rotación impredecible en lo que viene siendo esta temporada, mientras que el equipo de Los Ángeles Angels, gente, viene a hacer una serie muy buena contra el equipo de los Tejanos. Me terminó gustando. Si así jugaran como la serie contra los Tejanos contra los demás equipos, otro gallo cantaran. Muy buen bullpen. El bullpen de Los Ángeles Angels, aunque no lo parezca, es de lo mejor de la MLB. Han tenido una mejoría en este sentido enorme. La rotación no se ha visto tan pésima, gente. Ha tenido también sus mejorías. El bateo, pues si produciera un poco más, otro gallo cantara, como les digo. No es un equipo malo, pero sí tienen sus problemitas, sus errores. En este partido, si nos tuviéramos que derivar con uno, vamos con el equipo de Los Ángeles Angels Moneyline Handicap y que este partido va a ser de bajas. Y pasando con el siguiente enfrentamiento entre el equipo de Milwaukee contra el equipo de Los Ángeles Dodgers, este es el segundo enfrentamiento de esta serie en el que el equipo de Milwaukee llevan un partido de ventaja. En este partido, el equipo de Milwaukee manda a Robert Geyser, que no tiene cruces contra la mayoría de la lineup actual de Los Ángeles Dodgers y un repertorio de picheos que le podría llegar a afectar en este enfrentamiento y un promedio de ponches de 3,96. En estos 26 cuenta con un FT de 4,57. Últimos 7 juegos, un FT de 4,62 y un whip de 1,19. En su última salida contra Minnesota, permitió 3 carreras y 3 ponches, penúltima 1 carrera y 6 ponches y antepenúltima 2 carreras y 4 ponches. De otra manera, el equipo de Los Ángeles Dodgers mandan a Yoshinobu Yamamoto, que tiene un dominio contra la lineup actual de Milwaukee, la dan para punto 204. En su último juego contra ellos permitió una sola carrera, de un repertorio de picheos que le podría llegar a beneficiar en ese enfrentamiento y un promedio de ponches de 5,90. En esos 26 cuenta con un FT de 2,65, últimos 7 juegos, un FT de 2,64 y un whip de 0,92. En su última salida contra Arizona, permitió 0 carreras y 6 ponches, penúltima 3 carreras y 3 ponches y antepenúltima 1 carrera y 5 ponches. ¿Y qué creo yo que sucede en este enfrentamiento? Bueno, gente, el equipo de Los Ángeles Dodgers ha estado sufriendo todos sus partidos, sus últimos enfrentamientos los ha sufrido hasta el final. En este partido, pues les tocó las de perder. Edwin Díaz, el cerrador del equipo de Los Ángeles Dodgers, pues sí, básicamente les echó a perder lo que fue este enfrentamiento. Ya venían ganándolo, ya fue la última, la novena, pero pues como es el béisbol, desde la primera hasta la novena se acaba este juego. En este partido más específicamente, preveo que Yoshinobu Yamamoto hagan una muy buena salida. En este partido, vámonos con el equipo Los Ángeles Dodgers Moneyline Handicap y que este partido va a ser de bajas. Y pasando con el siguiente enfrentamiento entre el equipo de Colorado contra el equipo de San Francisco, este es el inicio de esa nueva serie en el que en este primer partido el equipo de Colorado manda a Kyle
Kyle Freeland, que tiene un dominio contra la lineup actual de San Francisco, le dan para .155, en su último juego contra ellos permitió 4 carreras, de un repertorio de picheos que le podría llegar a afectar en este enfrentamiento, y un promedio de ponches de 4.70. En este 2016 cuenta con un FT de 6.63, últimos 7 juegos un FT de 5.9 y un whip de 1.30. En su última salida contra los Cardenales permitió una carrera de 3 ponches, penúltima una carrera de 8 ponches y antepenúltima 5 carreras y 2 ponches. Del otro lado de la moneda, el equipo de San Francisco mandan a Roop, que no tiene cruces contra el lineup actual de Colorado, tiene un repertorio de picheos que le podría llegar a beneficiar en ese enfrentamiento y un promedio de ponches de 5.40. En estos 26 cuenta con un FT de 4.22, últimos 7 juegos un FT de 4.58 y un whip de 1.31. En su última salida contra Detroit permitió una carrera de 3 ponches, penúltima 5 carreras y 6 ponches y antepenúltima 4 carreras y un ponche. ¿Y qué creo yo que suceda en este enfrentamiento? Bueno, gente, este es un partido cerrado y complicado de decidir quién vaya a ganar, en el que se proyecta que ambos pitchers hagan una muy buena salida en este partido. Vamos con el equipo de Colorado Moneyline Handicap y que este partido va a ser de altas. Y bueno, gente, así pasamos con la única derecha en lo que viene siendo esta jornada, las bajas de 8 en el partido de Marlins contra el equipo de Cincinnati. Y bueno, gente, esto ha sido todo por mi parte. Denle like, suscríbanse, comenten qué les pareció, que Dios los bendiga y bye.